Bienvenidos a esta nueva sesión de Tech y Negocio 2025, donde estamos conociendo las lámparas mágicas de la innovación y cómo pueden aplicarse en nuestras empresas. Esta tarde la dedicamos a la lámpara de las ideas. Empezamos con una visión global 360. Ellos son Jorge Marichal, presidente de CEAT, Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Celtur, y modera Laura Cristóbal, directora de Economía de Agencia EFE. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este diálogo que espero que os resulte absolutamente interesante, como ha sido para mí prepararlo y pensar en los temas que vamos a tratar, aunque vayamos con la hora pegada, como nos pasa siempre en Fitur, que hay tantísimas propuestas y tantísimos foros interesantes que es muy complicado llevarlo a cabo. Muchas gracias a ITH por contar conmigo y con la agencia EFE para presentar este evento. Este área que está organizada por el Instituto Tecnológico Hotelero y Fitur para hablar de turismo, de digitalización, de sostenibilidad, de tecnología, en definitiva, de un futuro que yo creo que ya es presente. Es decir, yo creo que ya la terminología futuro se nos ha quedado un poco escasa, ¿no?, para hablar de esta cuestión. Como les han presentado, contamos con Jorge, contamos con Óscar, y yo voy a toda velocidad porque no quiero perder ni un minuto de escucharles. A mí me gustaría haceros una pregunta común, yendo absolutamente al grano. Venimos de un año absolutamente récord en número de turistas que han venido a España, de un año récord en millones de euros en gasto turístico, unos 126.000. ¿Estamos tocando techo o tenemos factor de crecimiento, Óscar? Bueno, yo creo que cuando uno ve los elementos que han condicionado este año de 2024 y mira para el futuro del 2025, al final lo que ve es que el turismo va a seguir creciendo, ¿no? Y esto es muy bueno. Yo siempre digo que tenemos la suerte de trabajar en un sector que no solo la realidad de hoy es positiva, sino que cuando miras al futuro todas las previsiones sobre el mismo son positivas, ¿no? El debate está en cómo queremos seguir creciendo, y al final esa es la cuestión más importante, ¿no?, donde no necesariamente hay que seguir creciendo por más volumen, sino tenemos que empezar a impulsar con mucho más fuerza el crecer por valor añadido y por un equilibrio mayor con la sociedad. Y esto, y nos has pedido intervenciones cortas y voy a ser corto, y esto pasa por impulsar la inversión. Yo creo que la clave más importante, que ya lo hemos visto en 2024 y 2023, nosotros en Celtur la semana pasada es una rueda de prensa sobre esto, es que el modelo de crecimiento español está siendo de más gasto turístico basado en inversión en reposicionamiento de producto, que eso está llevando un mejor empleo, no solo porque creamos 70.000 puestos de trabajo más, sino porque el 97% es con un contrato indefinido, porque hemos subido los sueldos una décima más que la media de la economía española, y porque estamos intentando que los productos que los empresarios ponemos en el mercado sean capaces de contribuir a todo eso. Yo creo que esta es la clave del modelo de crecimiento futuro. Yo coincido 100% con él. O sea, yo te podría decir otras cosas, pero creo que ha dado en el clavo. No se trata solamente de crecer, se trata de cómo se crece, y si es el crecimiento, lo que genera es mejores rentas para todos, no solamente para los empresarios, sino para las sociedades donde nuestros negocios se desarrollan. Se puede crecer de muchas formas. Yo creo que la mejor manera es el crecimiento en el valor añadido, porque lo que está demostrando que a la postre pues genera mayor imposición, mayores impuestos y mayor reparto de renta. También el crecimiento en cuanto a la generación de puestos de trabajo ha sido importante en los últimos años. El turismo sigue estando en el punto de mira de toda la economía española, y se puede crecer también, como siempre decimos nosotros, de más a mejor, ¿no? Que es no solamente en contar turistas, sino ver la importancia de esos turistas, lo que dejan esos turistas y lo que esos turistas favorecen a que nuestra sociedad española se siga desarrollando cada vez mejor. En el caso de CEAT me provoca muchísima curiosidad, un poquito más adelante, ahora. Perfecto. Saber si nuestro parque de alojamientos turísticos, de hoteles y de todo tipo de alojamientos, cómo ha cambiado después del viajero pospandemia, cómo se adapta tecnológicamente, pero sobre todo si hay una adaptación de la cultura de nuestros viajeros y de nuestro sector, porque han aludido los dos a la relación con la sociedad y no es ninguna novedad ni ninguna noticia que mencionemos los problemas que hay a veces en algunas zonas que se consideran afectadas por un exceso de turismo. ¿Cuál es tu análisis de ese parque de alojamientos? Yo no diría exceso de turismo, yo diría falta de infraestructura, ¿vale? Porque hay muchas maneras siempre de ver las cosas y siempre nos vamos por la parte negativa. Yo no creo que tengamos un exceso de turismo, creo que tenemos un déficit de infraestructura. Desde luego, yo creo que la planta alojativa durante el COVID
fue muy valiente, creo que tenemos la mejor planta alojativa del mundo, los clientes así también lo creen y por eso confían tanto en nosotros, más de 94 millones de clientes internacionales este año. Y desde luego fuimos muy valientes, los hoteleros españoles fueron muy valientes durante la época del COVID porque, vamos, tenemos muchísimos, innumerables ejemplos de gente que no solamente se retiró a los cuarteles de invierno, sino que al contrario, ¿no? Que puso sobre la mesa inversión, puso sobre la mesa CAPEX para diferenciar, para mejorar productos, para cambiar de 3 a 4 estrellas, con todo lo que eso genera, ese crecer hacia adentro que hicimos, y yo creo que la planta alojativa española es un fiel reflejo de los resultados que ha tenido. La valentía que se tuvo en aquel momento nos ha hecho a todos pues ser mejores, ser más fuertes y ser diferentes, cosa que también yo creo que es una de las claves que tenemos a la hora de trabajar en ese valor añadido. Tenemos que saber y tener muy claro que el tema de la sostenibilidad no es un mantra, es un tema que se viene trabajando y tampoco es hace 2 años, de una manera o sin llamarlo así o sin tenerlo ordenado de esa forma, venimos trabajando muchísimo y durante mucho tiempo, y sobre todo el tema de la sostenibilidad social yo creo que es un reto que tenemos todos ahí y que está sobre la mesa y que tenemos que trabajar con él, trabajar duro y fuerte porque ese es el futuro sin duda. Óscar, él menciona la sostenibilidad y a mí me gustaría conocer vuestra opinión desde Exceltur. ¿Qué apoyos se necesitan para que, además de sumado el esfuerzo que él menciona del propio parque hotelero y de alojamientos, qué necesitáis de apoyo tanto comunitario como nacional como autonómico? Es decir, ¿en qué posición jugáis en esa ecuación y qué necesitáis de los demás mientras hacéis vosotros vuestro propio esfuerzo? A ver, yo creo que sobre el debate de la sostenibilidad hay que empezar a objetivarlo. Es decir, yo cuando me preguntan sobre la sostenibilidad y los avances en sostenibilidad, ya no sé de qué estamos hablando, honestamente, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de satisfacción ciudadana, lo que tenemos que hacer es medirla, es ver si realmente los lugares en los que estamos presentes, el reconocimiento social en favor del turismo es mayor que el rechazo social, porque eso se mide. Y cuando hay encuestas que han hecho las administraciones públicas, no el sector privado, lo que reflejan es que hay mucho mayor reconocimiento social que rechazo social. Hay que objetivar dónde están los problemas. Es decir, nosotros somos un sector que es cierto que cuando el modelo de crecimiento se desbalancea, ¿no? Pues podemos generar situaciones donde la sociedad les moleste. Uno muy relevante es convertir viviendas en alojamientos turísticos. Al final, nosotros en este tour hicimos un análisis que presentamos hace ya un año con la colaboración de las ciudades más afectadas, de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y San Sebastián, y a las 25 principales ciudades españolas le hemos metido el doble de capacidad alojativa de la que tenían fundamentalmente hotelera, de 400.000 a 800.000. Pero esto es ingestionable, es ingobernable, y una parte relevante de ellas es ilegal, lo cual ya es doblemente preocupante, ¿no? Porque es verdad que las administraciones públicas han regulado ese fenómeno, por ejemplo, pero no somos capaces todavía de hacerlo cumplir. De hecho, valoramos muy positivamente, por hablar de una política pública, el actual Real Decreto de la ventanilla única digital de arrendamientos, que al final lo que pretende es una cosa muy sencilla, que es que las plataformas comercialicen solo la oferta que es legal según la normativa autonómica y local, ¿no? Yo pido desde aquí que las administraciones públicas todas, tanto las comunidades autónomas de los distintos partidos como los ayuntamientos, la apoyen para que seamos capaces al final de que algo tan básico en un país tan serio como es España, número 1 del mundo, eso se cumpla. Jorge, en este sentido, ¿cómo ves tú la coexistencia entre esos dos tipos de fórmula turística? ¿Se puede coexistir? ¿Solo se puede regular? ¿Cuál es tu análisis? A ver, primero que nada, yo creo que la solución pasa por la colaboración público-privada. De hecho, no estaríamos aquí si no hubiese habido una gestión público-privada eficiente durante el COVID y a la salida del COVID. Gracias a las medidas que se tomaron en aquel momento, yo creo que el sector pudo recuperarse rápidamente y aquí estamos. Y me gusta que diga Óscar el tema de las viviendas vacacionales, para no ser siempre yo el sospechoso de decirlo, pero quiero decirles una mala noticia, que el problema no es solamente las viviendas vacacionales, el problema es que este país tiene un déficit de vivienda brutal y hasta que eso no se consiga digerir, vamos a seguir teniendo problemas y la gente de nuestra sociedad va a seguir percibiendo en muchos sitios el turismo como algo que les agrede. Y es que en cierto modo, y hay que tenerlo dentro en paréntesis, pero tienen parte de razón, o sea, no están desencaminados en el mensaje, falta vivienda. Nosotros siempre decimos, siempre nos achacan y nos exigen que subamos los sueldos, y nosotros decimos que subimos los sueldos todos los años. Tenemos convenios colectivos, los negociamos, los vamos subiendo, incluso durante la pandemia se subieron los sueldos en muchos convenios colectivos de este país, pero el problema no es solamente que se suban los sueldos, el problema es que los sueldos ya no cunden, que con los sueldos que se cobraban antes la gente vivía más o menos bien. El problema es que todo ha subido tanto que con los sueldos ahora, aunque hayan subido, ya no llegan. ¿Y cuál es el principal problema? Y lo tengo más que analizado. Este país necesita un pacto de Estado para la vivienda. Cuando antes los españoles dedicaban un 30%
de su income a pagar el alquiler o a una hipoteca, ahora están dedicando casi el 60% los alquileres, y no solamente por la vivienda vacacional, son muchas más cosas. Si fuera tan fácil, pero no es tan fácil, por eso digo que hay que ponerse rápido y tienen que ponerse todos, y tienen que ponerse todos a una. Nosotros los empresarios, o por lo menos es lo que yo estoy viendo del sentimiento empresarial, tenemos un grave problema ahora. No se trata ni de vender mejor en nuestro país, ni que vengan más turistas, ni que tengamos unos malos hoteles, porque los tenemos buenísimos. La experiencia turística en España es segura, o sea, tenemos un gran país turísticamente hablando, pero tenemos un gran problema, que es que la gente no tiene dónde vivir a un precio razonable, y eso está causando estos problemas que estamos teniendo dentro de la sociedad, y sobre todo en algunos destinos turísticos en concreto, donde todavía es peor todavía la solución. Y nosotros lo que queremos pedir es que, por favor, estamos viendo como el gobierno está hablando de cuestiones sobre la demanda, atacando la demanda, viviendas de protección oficial, subvenciones, etcétera, y la oposición está hablando de cuestiones de oferta, de liberar el suelo, etc. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, se sientan y hacen un plan nacional de vivienda que tenga en cuenta las dos cosas? Porque la solución es urgente y van a hacer falta tanto soluciones de demanda como soluciones de oferta. Yo creo que es el gran reto que tienen nuestros políticos y que tiene nuestra sociedad en los próximos años. En el caso de la sostenibilidad, Óscar, lo que es innegable es que un aspecto que ha mencionado Jorge, que es la propia inflación que ha hecho que todos los costes del sector hotelero se disparen y que la capacidad adquisitiva de los consumidores evidentemente esté descompensada respecto a sus sueldos, me preocupa cómo el sector puede ejercer esa triple sostenibilidad que se nos exige además desde el Pacto Verde Europeo, es decir, que vuestras empresas sean sostenibles socialmente, medioambientalmente y económicamente. ¿Cómo ves al parque español para ser capaz de conseguir que esa triple sostenibilidad se traduzca en ser rentables? Yo creo que en general, y aquí siendo un sector tan amplio, un sector tan transversal y un sector que lo configuran subsectores muy diferentes, porque aquí, y es lógico, teniendo a Jorge al lado, estamos hablando del mundo hotelero, pero el sector turístico lo componen el mundo de la movilidad, lo compone el mundo del ocio, lo compone el mundo de la distribución, lo compone el mundo de los que ponen las luces aquí, que nos permiten que todo esto funcione. Y yo debo decir que en general, por supuesto con sus casos probablemente que nos sigan, pero en general el sector turístico lleva mucho tiempo trabajando en esto. Y hay algo que debo decir que va en nuestro propio demérito, y es que quizás no hemos cuidado suficientemente los que trabajamos en el sector turístico la necesidad de contarlo. Es decir, yo cuando leo muchas noticias negativas sobre el sector turístico, al final digo, pero si esto es una parte muy reducida del sector, que a lo mejor forma parte de una realidad muy concreta, pero lo cierto es que en general la experiencia laboral de un trabajador en un contexto de ocio, en un contexto de diversión, comparado con una experiencia industrial, las condiciones de poder contribuir a que una persona tenga una satisfacción en una experiencia vital como es un viaje, frente a otros que tienen un reconocimiento social, como puede ser los servicios hospitalarios, con incluso turnos menores, yo creo que es de mérito nuestro. No hemos sido capaces de poner en valor, como todo iba bien, como al final somos un sector que nos entendíamos relevante, ¿no? Pues eso lo hemos dejado de lado, y creo que es el momento de recuperar el relato, de trabajar más juntos, como decía Jorge, en colaboración con las administraciones públicas. Y en esto yo creo que la colaboración no es sentarse en una mesa a hablar solo, es institucionalizar la colaboración. En los países serios, la colaboración público-privada es formar parte de un organismo donde se toman las decisiones conjuntamente. Y yo creo que estos son todos los pasos que debemos dar, que debemos empezar con instituciones que nos representan y cuyo pabellón está justo ahí enfrente, que es el Gobierno de España y Tour España, donde ¿por qué no en Tour España se va a sentar el sector privado? Se van a sentar las comunidades autónomas para, por ejemplo, liderar un discurso frente a la sociedad española de que el turismo no solo es un sector relevante, sino que además están haciendo las cosas bien. Y también señalar al que no las hace bien, porque los que estamos aquí representando a empresas que hacen bien las cosas, no nos sentimos cómodos con los que no las hacen bien, y ¿por qué no el señalarlas? Si hablamos de precios, Jorge, España, por la propia evolución de la inflación y de la situación geoestratégica, ¿cómo está colocada respecto al resto del mundo como destino hotelero?
Yo creo que los datos lo están diciendo. Creo que somos un país competitivo porque estamos teniendo récord turístico, no solamente en visitantes, sino lo más importante, en facturación. Eso quiere decir que el valor añadido que estamos poniendo sobre la mesa, los clientes lo están comprando porque están viendo que el value for money que están teniendo es positivo. Yo creo que es una gran noticia que no estemos hablando solamente de precios. Yo creo que lo más importante es que el sector está creciendo hacia adentro, se está generando ese valor añadido. Estamos creciendo no solamente en facturación, sino también en número de empleos de calidad, que si lo comparas con otros convenios colectivos que tenemos de otros sectores, están por encima de esos convenios, pero sin embargo la sociedad tiene la sensación, como tú bien dices, porque somos poco presumidos, de que podrían estar mejor, y así es, podrían estar mejor, pero las soluciones son globales, las soluciones no son solamente del sector turístico. Nosotros no tenemos la varita mágica de poder arreglarlo solo, y sobre todo en España se da la casuística, en otros países también, de que tenemos ciertas partes de nuestro país que dependen en su mayoría 60-70% de la economía en el sector turístico, y es ahí donde la gente pues tiende a ver al sector como un referente, no siempre para lo bueno, pero sí siempre para lo malo. Y desde luego coincido con Óscar en que somos muy buenos alojando gente, pero somos muy malos presumiendo y muy malos contando las cosas buenas que hacemos. Una cosa que me interesa mucho destacar es defender que es bueno subir los precios. A lo mejor digo una cosa políticamente incorrecta, ¿vale?, como consumidor, pero al sector turístico se le ha achacado, por ejemplo, unas condiciones laborales, de unos sueldos, etcétera, y la mejor manera de seguir avanzando en la mejora del sector es que tenemos que cobrar las cosas más caras, siempre y cuando, lógicamente, tenga una relación con el valor añadido que aportamos. Pero ¿cómo vamos a crear empleos mejor pagados si no somos capaces de aspirar a precios mejores, que sean capaces de, es decir, cobrando 40 euros la media pensión? Es como cuando vendes un pantalón a 7 euros, pues detrás no puede haber unas condiciones dignas para los trabajadores. Y creo que esto es un mensaje que hay que empezar a asumir. Nos tenemos que quitar el complejo donde nos dicen, no, es que han subido los precios. No, perdona, es que se están haciendo inversiones, es que esto es la manera de mejorar las condiciones de los trabajadores, y esta es la senda. Cuando ves los precios de las ciudades españolas con respecto a Roma, a París, a Londres, todavía están en la mitad. Y estamos hablando de Madrid, Barcelona, Málaga, es decir, de las joyas nuestras. Yo creo que los precios hay que dejarlos en el mercado, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestros productos para que cada vez generen mayor experiencia y mayor valor añadido. El cliente no es tonto y el cliente sabrá lo que tiene que pagar por lo que quiere recibir. Pero aterrizadme el valor añadido. ¿Eso cómo se traduce? Yo soy un cliente, voy a uno de vuestros hoteles. ¿Qué valor añadido creéis que debo exigir como usuario y vosotros estáis obligados a dar? En función a lo que estés pagando. Es ese valor añadido que tú vas cuando vas a un hotel de 4 estrellas y te esperas una experiencia y que esa experiencia te llene. Oye, pues estoy pagando sean 40 o sean 60 o sean lo que sea, pero que tú veas que el value for money es adecuado. Está claro que si vas a un 5 estrellas y a las 3 de la noche te quieres pedir algo al room service y no tienen room service, tú dices, oye, pues no estaré contento, me cobres lo que me cobres, porque es un 5 estrellas, independientemente de que sean 1.000 euros o que sean 300, tú te estás esperando eso, y por lo tanto es ahí donde tenemos que trabajar y trabajar firmemente. Como digo, para mí el problema no es el precio, los clientes pondrán el precio donde lo tengan que poner. Para mí el problema es seguir trabajando en la generación de valor añadido en nuestros establecimientos y, lo más importante, en nuestras experiencias. España ha pasado de ser un país de infraestructura, hotelera, sol y playa, a ser un país de experiencia. Ya el hotel, y perdón que lo diga yo, no es tan importante como lo era hace unos años. Ahora el cliente busca primero qué va a hacer y después dónde se va a quedar. Antes primero buscaba dónde se va a quedar y luego a ver qué se podía hacer, ¿no? Yo creo que eso también es un cambio muy importante. Cuando hablas de valor añadido, perdóname que te responda como economista, ¿no? Porque en la facultad nos explicaban lo que era el valor añadido. Y el valor añadido generado por el turismo este año ha sido de 207.000 millones de euros, casi 208.000 millones de euros que hemos contabilizado en Excel Tour, porque al final el valor añadido es el PIB, ¿no? Y ese valor añadido se extiende por toda la cadena de valor, y sobre todo yo creo que hay un elemento muy relevante a poner en valor, que es que el sector turístico ha generado 10.000 millones de euros más de valor añadido. Ningún otro sector de la economía española ha incrementado su aportación en términos de valor añadido a la economía española, y sobre todo lo está haciendo en el modelo en el que el propio informe Draghi plantea, que es, volviendo al inicio de mi intervención, que es un modelo en el que seamos capaces de seguir invirtiendo. Esa inversión es la única manera que nos va a llevar a reducir nuestra huella ambiental, esa inversión es la única que nos va a llevar a introducir la tecnología para esos objetivos que planteamos, y creo que de nuevo
esto es algo del que España debería sentirse orgulloso, de tener un sector turístico que está liderando un modelo el cual Europa aspira. En ese cambio que planteáis los dos, la pandemia, ¿qué nos ha enseñado y en qué no hemos aprendido nada? Hablo tanto del sector como del viajero. Yo creo que nos dio una dosis de realismo brutal, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, decía la Secretaría de Estado que no tenemos a estos 96 millones de clientes dados de alta en la Seguridad Social. O sea, que no son nuestros empleados, que son gente que viene aquí porque quiere. Por lo tanto, tenemos que tener el realismo de saber que esto puede cambiar de un día a otro y que tenemos que estar muy activos porque todo el mundo, y esto es lo bueno del turismo en España, todo el mundo quiere parecerse a nosotros. O sea, esto es como los tenistas o los futbolistas. Somos los tenistas y los futbolistas de la economía española, el sector turístico. Todo el mundo mira a España, todo el mundo mira lo que hace España y todo el mundo quiere ser como España o comerle una parte del mercado y de la tarta a España. Por lo tanto, tenemos que seguir delante, tenemos que seguir corriendo, seguir los primeros, seguir abriéndole camino a los demás, porque también yo creo que el turismo sea más grande también como principales actores dentro de la actividad turística internacional, y ese es el camino que tenemos que seguir, ser líderes, pero ser líderes también significa responsabilidad, significa trabajar en las cosas que importan, significa trabajar en la triple vertiente de la sostenibilidad, y yo creo que España en ese tema pues de verdad que está haciendo las cosas bien, y a los números me remito, ¿no? Bueno, yo me quedaría con dos cosas de la pandemia, una positiva y una negativa, ¿no? Entre las muchas que sin duda ha transformado. Una positiva es que las personas han modificado sus patrones de comportamiento y han entendido que disfrutar del presente es algo clave, y eso nos ha beneficiado extraordinariamente. Si no, no tendría sentido que la economía alemana, con lo que está creciendo y en términos de PIB y con la tradición cautela de la sociedad alemana a la hora de traducir una situación de debilidad económica con el gasto, está disparada, y eso es porque al final la gente está primando el disfrute de experiencias frente al consumo de bienes físicos, y eso es un elemento que creo que está en la ecuación desde la pandemia fundamentalmente, que es muy positivo y que creo además que se va a mantener. Y luego quizás una negativa que tiene que ver con la pandemia es que la mayor oportunidad estratégica de la historia del turismo español, como ha sido el maná de los fondos Next Generation, pues probablemente la hayamos desaprovechado. Y creo que el sector turístico español se merecía un mejor uso de los 3.400 millones de euros que ha dispuesto el Gobierno de España para su gasto. ¿Ha faltado agilidad? ¿Ha faltado menos burocracia? ¿Ha faltado cultura de ha faltado invertir? proyecto. Es decir, por ejemplo, España lleva 30 años, que ahora el Gobierno de España lo está elaborando, redactando una estrategia de turismo. Yo estoy convencido que si hubiéramos tenido una estrategia de turismo nos hubiéramos sabido mejor que gastar una estrategia compartida y consensuada por todos. Yo no creo que faltara proyectos. Proyectos hay miles. Y ganas de hacer cosas hay miles, y hay miles de proyectos. Lo que falta es confianza. Lo que falta es dejarse llevar por alguien que está haciendo las cosas bien y confiar en él. Cuando tú tienes un empleado que hace las cosas bien, cada vez le vas soltando más hilo, porque te está generando también a ti la capacidad primero de dedicarte a otras cosas y de seguir generando negocios. El gobierno, las administraciones públicas no han visto, desde mi punto de vista, el potencial del sector turístico en nuestro país. Tenían y tienen que confiar más en este sector. Prueba de ello lo que está pasando aquí hoy. Estamos creciendo, vamos a seguir creciendo. Todo el mundo se llena la boca con lo bien que va el turismo. Viva el turismo, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de la colaboración público-privada y pasando el COVID, que tengo que decir y siempre lo diré, eternamente agradecido al sector a cómo se gestionó, porque sin eso no hubiésemos salido. Creo que Óscar está dando en el clavo con el tema de los... Yo siempre he dicho que lo de Next Generation era que nosotros no lo íbamos a ver, o sea que el hombre claramente sería la siguiente generación. No, que no lo íbamos a palpar, porque con nosotros no iba. Y yo creo que se ha perdido también una gran oportunidad, pero creo que es más bien por falta de confianza y de dejarse llevar, que tenemos un sector, tenemos una materia gris en este país que no solamente ha convertido este país en líder mundial en turismo, sino los hoteleros de este país y los empresarios turísticos de este país han hecho la actividad turística en otros países posible, y también que forme parte del mix de estas economías en una manera importantísima. Por lo tanto, no solamente España, el hecho de que los españoles estemos aportando a los PIBs de nuestro país, también a los PIBs y a las sociedades de países también emergentes, también hermanos, y que sin duda estamos demostrando que sabemos hacer las cosas. Es una pena que los nuestros mismos no confíen más en nosotros. La pena es que a mí se me queda el tiempo, me he quedado ya sin margen y yo os tendría horas aquí preguntándoos de todo. No puedo terminar sin una pregunta para los dos relacionada con digitalización y con el registro de los viajeros. Creo que es un tema, los dos ámbitos troncales para este sector, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión para ya poder terminar esta conversación.
Bueno, yo creo que nosotros nos dedicamos a hacer felices a las personas, a hospedarlas, no nos tenemos por qué dedicar a controlarles la vida. Creo que como venían funcionando las cosas, venían funcionando medianamente bien. Entendemos que la seguridad es una parte importante de la experiencia de nuestro país y ha funcionado durante muchísimos años. Estamos encantados de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre dentro de unos límites normales que lo que hagan no es restarnos competitividad a nuestros negocios. Por lo tanto, en la misma sintonía, encantados de colaborar, pero se han pasado 3 pueblos. Creo que nos están pidiendo cosas que no tenemos que dar. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, no solamente por nosotros, sino por la libertad también y por bueno, esa protección de datos de nuestros clientes, y creo que ha sido una salida precisamente por la no colaboración, por no hablar con nosotros, porque sacan las cosas sin hablar con nosotros. Si se sientan y nos hablan y les explicamos el porqué de estamos en contra, seguramente lo van a entender. Ustedes me quieren explicar a mí por qué tengo que guardar los datos yo de una reserva de un hotel, de una persona que ha hecho una reserva por online para venir a mi hotel dentro de 8 meses y después cancelar la reserva. Pues yo tengo que tener los datos 3 años guardados. 3 años sabiendo su DNI, su nombre, su cuenta bancaria, si tiene visa, si no tiene visa. ¿Eso es normal? Pues yo creo que las cosas es aplicarle un poquito de sentido común, y si hablasen con nosotros y hablasen más, estas cosas no pasarían. Óscar. Bueno, no puedo más que suscribir esa impresión. Yo confío en que el sentido común se imponga, porque al final tener esperando incluso a nuestros clientes un tiempo innecesario para rellenar un formulario va en contra de la tendencia mundial, y es que las personas viajen sin papeles, sin nada, y al final todo fluya, ¿no? Entonces yo creo que eso. Y luego, yo sobre la digitalización solo un apunte muy breve, y es que la digitalización no es un fin en sí mismo. Siempre ponemos a la sostenibilidad si es un fin en sí mismo, pero la digitalización es un medio. La digitalización puede ser para mejorar la experiencia de nuestros clientes, para el registro de viajeros mejorarlo, para vender mejor a unos turistas determinados que queremos que vengan, pero aquí se ha vendido también un mensaje de que hay que digitalizarse, y oye, la digitalización tiene un sentido. Yo cuando me compro un teléfono determinado, pues quiero hacer una cosa concreta, y a mí eso me parece en este momento muy relevante subrayar. Pues hasta aquí ha llegado esta conversación. Me gustaría poner el foco en varias ideas que se han mencionado aquí, como la colaboración público-privada, la necesidad de dialogar, la necesidad de cumplir la triple sostenibilidad ambiental, económica y social, el empleo, el dinero y la riqueza que se entrega y que se genera en España y también a otros países. También me ha parecido interesantísimo que analicemos cómo hemos cambiado los patrones, tanto desde el sector como desde el usuario, después de la pandemia, que al menos hayamos aprendido algo de lo que nos espera, la coexistencia con la vivienda de uso turístico, la necesidad de poner sensatez a toda esta situación. Ha sido un placer conversar con vosotros, ha sido interesantísimo, en un ámbito en el que nos abren tantas certezas como más temas de debate que espero que tengamos en sucesivas reuniones. Gracias a ustedes, y les recomiendo vivamente que no se pierdan el resto del programa de Fiturtech, y les pido un aplauso para ellos. Gracias.